Hola, aquí solo para avisarles que los siguientes fanfic son recientes que se están subiendo, por lo tanto algunos tendrán no más de 10 caps. Por favor apoye tanto el material original como en los autores, por lo menos con una reseña a sus historias, para que ellos se sientan motivados a seguir escribiendo sus historias. Gracias. Buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden, no soy el autor. Dejaré el link de su página en la descripción. Por favor apoye el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 2. El comienzo de la aventura. Renuncia de derechos. Fate Stein y Campione no me pertenecen. Este es trabajo de un fan y se realiza puramente por diversión. Las críticas, opiniones y sugerencias son bienvenidas. La única regla del viaje es: no vuelvas como te fuiste. Vuelve diferente. Anne Carson. Capítulo 1. El comienzo de la aventura. Ubicación desconocida. Empezando a recuperar la conciencia, lo primero que notó al despertar fue un techo de piedra. Estoy en una cueva, dijo para sí mismo. Tardó unos segundos en salir de su estado de sueño. Al reincorporarse al trato de recordar qué había pasado, lo último que recuerda es haber derrotado al rey de los héroes. No estoy muerto. Se sintió sorprendido. No era que simplemente estuviera sorprendido, en el mejor de los casos se sintiera conmocionado. Nunca pensé que su vida diaria un giro de 360 grados en tan poco tiempo. Recapitulando, hace tan solo un mes había llevado una vida prácticamente normal. Y entonces la guerra del Santo Grial había llegado a Fuyuki y todo había cambiado. Tosaka Rin, el ídolo de la escuela, se había revelado como un mago y participante de la guerra. El propio Shirou se había visto arrastrado a combates a muerte, que era el ritual Alea Vensfell. Había sido asesinado por Lancer solo para ser salvado por Rin, aunque se enteró de esto más tarde. Cuando el siervo de la lanza regresó a terminar el trabajo, sobrevivió gracias a la invocación accidental de Saber, el siervo de la espada. También estuvo a un punto de ser asesinado por Berserker, el sirviente de Iria, pero a pesar de casi ser asesinado por el sirviente loco, su contrato con Saber pareció haberle otorgado la curación necesaria no solo para sobrevivir, sino que también para sanar en un corto periodo de tiempo. Fue en ese entonces cuando creyó tener algo de control de la situación. Puede que no del todo, pero en su cabeza creía tener una idea de con qué estaba tratando. Saber le había dado algunas lecciones básicas de combate y le había insistido en salir a patrullar con ella. Fue entonces cuando encontró a Shinji alimentando a su sirviente con una víctima viva. Shinji era el hermano de Sakura, y durante años fue una especie de amigo de Shirou. Pero esa noche fue testigo de la pura fealdad y crueldad del chico, queda descubierto a los ojos del pelirrojo. Crueldad con su víctima, crueldad con Shirou, incluso crueldad contra su propio siervo luego de ser derrotado por Saber. A partir de ahí, las cosas se habían salido más de control. Matou Shouken hizo su aparición en la guerra y salvó a su nieto aparentemente destruyendo a su sirviente. Dejaría ir a Shinji asumiendo que era inofensivo. Las cosas parecían mejorar, en cierto modo, después de que Caster apareciera muerta junto a su maestro. Las cosas parecían ir mejor incluso después de eso, a pesar de que Sakura enferma. Había entablado una amistad con Iria y había hecho una especie de tregua con Rin después de que aparentemente mataron a Shouken. Entonces todo empezó a irse al carajo. Saber murió luego de una investigación en el templo Ryudou, y la única razón por la que Shirou sobrevivió fue gracias a la inesperada ayuda de Rider. Shinji secuestra a Sakura, lo que la llevó a ser revelada como la verdadera maestra de Rider, así como también todo lo que se vio obligado a soportar en la casa Matou. Luego se vio obligado a elegir entre sus ideales y la vida de sus amigos, escogiendo la segunda por Sakura. A partir de ahí las cosas se convirtieron en lío de cosas buenas y malas. Rider ya no era su enemigo y su relación con Sakura había avanzado a pasos agigantados. La sombra hizo su aparición consumiendo un berserker y regurgitando una forma corrupta de Saber. La pelea que involucró el rescate de Iria lo había dejado sin un brazo y con un reemplazo que podría matarlo si no lo aseguraran. Y luego de eso pasaron muchas cosas en un tiempo increíblemente rápido. La corrupción de Sakura, el plan desesperado de él y Rin, el enigma de que haría Rider, el tener que emplear el nuevo brazo para matar a Berserker a pesar de hacerlo lo llevaría a la muerte.
Y finalmente todo se redujo bajo la cueva del templo Ryūdō, donde una enloquecida Sakura consumida por la oscuridad del Grial, buscó completar el gran Grial y desatar todo su dolor en el mundo. Con la ayuda de Rider, Shirou pudo derrotar a Saber, mientras Rin se enfrentaba a su hermana. Aunque no vio qué sucedió entre ellas, llegó a tiempo para encontrar a Rin en el suelo, sangrando ya Sakura recuperando sus sentidos, pero perdiendo el control de su poder. A pesar de las súplicas de Sakura para que la matara, Shirou rastreó una copia de Rule Breaker para cortar el vínculo entre ella y Avenger que nacería del Grial. Fue en ese momento en que Shirou le pidió a Rider que sacara a Sakura y a Rin del lugar, mientras él se hacía cargo de destruir el Grial corrupto. Pero fue allí cuando el Grial como último recurso regurgitó al rey de los héroes, que había sido asesinado por Sakura, asesinado a todas sus amigas en el proceso. Luego de un combate donde dio todo lo que tenía, fue capaz de derrotar al rey de los héroes, solo para ser testigo de cómo del Grial empezaba a emerger maldiciones líquidas, dando paso al nacimiento de Angra Mainyu, solo para ser absorbidos por un portal que se originó del choque entre Excalibur y Ea. Sí, sin duda no podía creer que todo eso pasó en tan solo un mes. Antes de pensar en cualquier otra cosa realizada, un análisis estructural en su cuerpo, notando algo extraño, su cuerpo debería estar en un estado deplorable a causa de la pelea contra Gilgamesh, pero sorpresivamente se encontró en un perfecto estado, tanto la fatiga y las heridas habían desaparecido, y no solo eso, sentía como su cuerpo diferente, se sentía más fuerte, y ahí no terminaba todo, sus reservas de prana habían advertido con grave y el brazo de Archer se había fusionado correctamente con su cuerpo, por lo que ya no necesitaría mantenerlo sellado. ¿Cómo fue que pasó esto? Otra cosa extraña era el maná en el aire. Era al menos 100 veces mayor de lo que grababa, era como si no estuviera en su mundo. Aún así, la sorpresa no duró mucho, se sintió intranquilo, no podía recordar qué era, pero sabía que era algo importante. Aún tienes que hacerte cargo de esa cosa, las palabras resonaron en su mente junto con otra cosa. Campione, un asesino de dioses, un rey demonio. Por un instante, puedo ver su mármol de realidad, pero había algo extraño en él. Dentro de su alma residían 6 estrellas de gran poder que emanaban divinidad. Sabía lo que eran. Eran sus autoridades. El poder de los dioses en manos de un mortal. La visión omnisciente y omnipotente que ve a través del destino. La cadena de los cielos que doblega a su voluntad a las bestias divinas. La acumulación cristalizada de 12 vidas entregadas después de completar 12 trabajos. La autoridad del dios de la fuerza. El viento devastador del rey de Gran Bretaña. La vanina de la utopía siempre distante. ¿Cómo sabía todo esto? Pandora, murmuró Shirou. No recordaba muchas cosas luego de la pelea con el rey de los héroes. Pero aún podía recordar ese nombre de la mujer que ahora se hacía llamar a su madre y lo había llamado el sexto campione. Nunca había escuchado el término campione, si fuera algo importante Rino y ya lo habían mencionado. Si bien los poderes ganados le sería de gran utilidad, no era el momento de pensar en esas cosas. El Grial sigue por ahí, cargando con las millas de maldiciones de Angra Mainyu. Tenía que encontrarlo lo antes posible. Posiblemente la salida de la cueva estaba a 10 metros de él, notando que era de día por la luz que entraba de la cueva. Al salir de la se vio rodeado de un enorme bosque, se oía el canto de las aves y pudieron ver liebres moverse alrededor de los árboles junto con algunos pequeños zorros de color rojizo y unos pocos erizos. Supongo que debería averiguar dónde me encuentro. Tardó aproximadamente unos 15 minutos en salir del bosque hasta llegar a un inmenso prado. ¿Dónde diablos estoy exactamente? Al menos estaba seguro de que no se encontraba en Japón, por lo que regresaría sería una tarea larga. Mientras miraba a sus alrededores vio unas montañas a la distancia, podría usar ese lugar como un punto de observación. Según sus estimaciones, estaba a unos 5 kilómetros de distancia, aparte, tardaría un poco más en subir a la cima, aún así, debería proporcionarle un buen punto de vista. Una semana después, ¿había hecho algo malo en su vida pasada para tener esta suerte? Decía para sí mismo. Habían pasado 2 días desde que Shirou descubrió que se encontraba en Irlanda, eso no sería un problema, si no fuera por el hecho de que era del siglo XVI. ¿Cómo fue que terminó en este lugar y en esta época? Había llegado a esta conclusión escuchando las conversaciones de los lugareños. Actualmente se encontró en un pueblo cerca del río Shannon.
Este pueblo se encontró en una pequeña colina cerca del río Shannon. Era una aldea que no aparecía en los mapas. Según escucho, el rey de Inglaterra Enrique VIII había llegado a Irlanda hace ya 4 años con el propósito de conquistarla. De esta forma los ingleses esperaban someter a Irlanda a la corona de forma fática. Por esta razón, la familia real de Irlanda había iniciado una revolución en contra de Inglaterra. Querría ayudar, pero no quería cambiar nada en la línea de tiempo. El líder de la aldea le había proporcionado una casa un poco más grande que las demás en la aldea, junto con gente a su disposición cuando lo necesitara. Al parecer el líder de la aldea sabía que era un campione, aunque tal término era desconocido para él, por eso solía llamarlo Rey Demonio. Tratándolo con el mayor respeto posible y proporcionándole todo lo que necesitara. A pesar de sus insistencias de que esto no era necesario, el líder de la aldea insistió de que esto era la mejor manera de tratar a alguien de su estatus. Por lo menos había logrado que dejó de llamarlo Alteza. Había llegado a este pueblo cuando se encontró con un grupo de soldados bajando la montaña. Flashback hace una semana. Un grupo de guerreros celtas viajaban a caballo cerca de la base de la montaña, acababan de regresar de un viaje cerca de un poblado cercano. El grupo estaba conformado solamente de hombres, tenían cabello rubio y rojizo, tenían trenzas, algunos tenían barba corta, vestían una túnica corta bordada y con flecos, pantalones sujetos a los tobillos, joyas, en su cintura llevaban sus espadas y coloridas capas a cuadros. El líder del grupo era un hombre bastante alto, de aspecto fornido, tenía una barba corta y un bigote que tapaban su boca, cabello rubio atado en trenza blanqueado con cal. También joyas llevaba y sobre su atuendo una capa hecha de piel de oveja. Su nombre era Kellan, el guerrero más fuerte de su pueblo, llevaba una gran espada, una lanza y en su espalda, un escudo forrado con piel. Como líder de este grupo fue enviado junto a sus compañeros, a un pueblo vecino en busca de aliados capaces para iniciar una rebelión en contra de un rey extranjero que llevaba años gobernando gran parte de su país. Mientras regresaban a su pueblo natal, observaron a alguien descendiendo a la base de la montaña. No podía distinguir muy bien su apariencia, debido a la distancia a la que se encontraban. La persona parecía haber notado su presencia y corrió hacia ellos. Sin embargo, a medida que se acercaba sintieron algo que hizo que se le helara la sangre, una monstruosa energía mágica. Kellan fue un guerrero sobresaliente en su pueblo, incluso había aprendido un poco de las artes mágicas del líder de su pueblo, por lo que esta situación le hizo darse cuenta de la naturaleza del joven que se dirigió hacia ellos, un rey demonio. Nunca había conocido a uno en persona, había escuchado que su difunto padre se había ido a una batalla en contra de un rey demonio extranjero que aterrorizaba a su ya extinto pueblo. Si bien su orgullo como guerrero no le dejaría huir de una pelea, no podía darse cuenta el lujo de tratar a la ligera a un monstruo como este. El chico se había acercado a él y a su grupo, encontrándose a solo 6 metros de distancia. Viéndolo bien parecía ser alguien bastante joven, no tanto, ya tenía la edad más que suficiente para formar una familia. Aún así, lo que llamó su atención fue su extraño aspecto. Su cabello era rojizo, muy parecido al de las personas de estas tierras, el detalle era que un mechón de su cabello era de un color blanco. Su ropa también era extraña, parecía estar desgarrada en la zona de uno de sus brazos, era de color azul y blanco. Honestamente no esperaba que esta fuera la apariencia de uno de los tan temidos reyes demonio. Se presentó al joven frente a ellos, sin embargo, su rostro solo había confusión y sorpresa. Intentó presentar otra vez, pero nada parecía cambiar. Finalmente, el demonio habló en un lenguaje extraño mientras hacía señales con sus manos. ¿Qué clase de lengua era esta? ¿Podría ser una lengua ya casi extinta de algún pueblo oculto en estas tierras? Tendría sentido, hace años con la llegada de aquel rey extranjero muchos pueblos habían desaparecido en su intento de oponerse a él. Shirou no sabía qué hacer al respecto con la situación actual, había visto un grupo de viajeros a caballo en una dirección cerca de la montaña. Al llegar a ellos notó su peculiar forma de vestir, a juzgar por su apariencia parecían celtas. Esto no le daba buena espina. ¿Acaso había sido enviado al pasado al ser absorbido por el portal? El que parecía el líder del grupo hablaba en un idioma que él no hablaba. Puso una mano sobre su cabeza en señal de vergüenza. Intentó comunicarse con ellos haciendo señas con las manos.
El líder del grupo parecía pensativo. Shirou trató de comunicarse con ellos una vez más. Disculpe, dijo Shirou. Las personas frente a él parpadearon en señal de sorpresa. Entonces si habla nuestra lengua, dijo uno de los del grupo. Esta vez fue quien se sorprendió. Esto no pudo ser una coincidencia, dudaba mucho que estas personas hablaran su idioma. ¿Cómo era posible esto? El líder del grupo habló otra vez. Ahora que nos entendemos, permítame presentarme. Mi nombre es Keyan, protector de mi pueblo, uno de los guerreros celtas más poderosos. Por favor, sería tan amable de aparecer. Así que si eran celtas, fue transportado al pasado luego de la pelea con Gilgamesh. Todavía estaba sorprendido de que ahora hablaran el mismo idioma, pero no dejaría pasar esta oportunidad. Mi nombre es Shirou, dijo esta vez, omitiendo su apellido. ¿Qué está haciendo aquí?, dijo el líder del grupo. Yo hizo una pausa, no estaba seguro de cómo responder. Me encuentro perdido, no sabía muy bien qué decir en este tipo de situación. Si realmente se encontró en el pasado, lo mejor sería no llamar mucho la atención. Serían tan amables de guiarme hasta su aldea. Keyan estaba inseguro de cómo actuaría en esta situación, trataría de no provocar la ira de este extraño demonio, así que haría caso a su petición. Mi suerte no puede ser peor, pensó Shirou con algo de frustración. A fin del flashback. Actualmente se encontraba trabajando en la fragua de la aldea. Esto era gracias a que su mente era una forja, era capaz de replicar cualquier arma, conociendo toda su historia, desde su proceso de fabricación, forma correcta de usar e historia, por lo que hacer armas de la manera tradicional en la forja no sería ningún problema. Ayudaba a todos los que necesitaran ayuda, si bien al principio los lugareños se mostraran algo desconfiados con su presencia, no tardó mucho tiempo para llevarse bien con ellos. Si se dejó quedarse aquí, lo mínimo que podía hacer era ayudaría en lo que pudiera. Desde trabajos menores como enseñar a los niños el manejo de la espada, hasta prestar su ayuda a los herreros como lo hacía en este momento. Los celtas eran conocidos por ser buenos, trabajando con los metales como el hierro, se habían ofrecido a prestar ayuda en este trabajo, debido a que su mente era una forja, era capaz de replicar cualquier arma, conociendo toda su historia, desde su proceso de fabricación, forma correcta de usar e historia, por lo que hacer armas de la manera tradicional en la forja no sería ningún problema. Finalmente había terminado la espada que estaba haciendo. La espada en cuestión estaba bien equilibrada y era muy sólida, con nervaduras centrales y acanalada. Su empuñadura, en lugar de una espiga, estaba cerrada por una lámina de metal en forma de dos antenas simétricas, que dibujan un motivo en forma de espiral. Era una espada común entre los celtas, conocida como espada de antenas. Excelente trabajo. El grosor de la pieza es completamente uniforme. Realmente tienes un gran talento a la hora de trabajar con el acero, dijo un hombre de mediana edad. Tenía cabello rubio largo atado en dos trenzas y un gran bigote. Su nombre era Declan, era el principal herrero del pueblo. Conozco bien el acero, dijo Shirou francamente. De hecho, al ver tu trabajo, diría que eres realmente bueno con el acero como dices que eres. Se lo agradezco, pero no es para tanto. No seas tan modesto, tu trabajo es de calidad, siéntete orgullo de tu don. Un herrero siempre es algo indispensable para un pueblo lleno de guerreros. Shirou no pudo sentirse algo avergonzado por las palabras del hombre. Disculpen, una voz femenina sonó en la entrada de la choza. Era la esposa de Declan, si recordaba bien su nombre era Arwen. Era una mujer hermosa de cabello largo rojo opaco sujetado con agujas en moños. Vestía una extensa túnica sujeta con un cinturón y sobre sus hombros un manto. Usaba una falda ancha de cuadros. ¿Sucede algo?, me preguntó Declan. Sí, el jefe de la aldea busca al señor Shirou. Oh, ¿en serio?, preguntó Shirou. Si hay alguien esperándolo afuera de la choza del jefe esperándolo. Muy bien, si necesita algo no duden en llamarme. No te preocupes chico, puedo apañármela solo. Aún así, tu talento es innegable, pásate por aquí cuando quieras o si necesitas usar mi forja. ¿Estás seguro? Esto no era algo normal. Los herreros se enorgullecían de sus armas y guardaban celosamente sus secretos. Eran como magos en ese sentido, solamente enseñaban sus técnicas de herrería familiares o aprendices. Por supuesto, mientras me enseñes tus técnicas de herrería. Claro, sin problemas.
Con esas últimas palabras se despidió de ellos. A todo esto, debería ser algo con respecto a esa ropa que llevas puesta, le comenta a Ruen. Sé claro, Lohar en otro momento no había cambiado la ropa que llevaba puesta, había tenido la oportunidad de lavarla, a pesar de que le habían ofrecido algunas prendas, no había encontrado algo que le llamara la atención. Caminando por la ciudad, saludó a unas personas que pasaron cerca de él. Le devolvieron el saludo cordialmente. Se había vuelto bastante popular en estos 2 días que había estado en el pueblo. La ciudad era una ciudad amurallada con muros de piedra, la población de alrededor de poco menos de 80 personas. Las casas eran circulares con un techo cónico de paja. Al cabo de unos minutos había llegado a la choza donde residía el líder de la aldea. Keyan se encontraba afuera de la choza como le habían informado. Lo saludó y Keyan devolvió el saludo. Entrando a la choza pudo ver al jefe del pueblo. Su nombre era Belenos, era un hombre entre sus 70 y 80 años, aún así el hombre, aunque viejo, estaba en una buena condición física. Señor Emilia, es un gusto recibirlo, habló Belenos, su voz era ronca y áspera. No hay ningún problema. Me gustaría saber por qué me ha llamado. Por supuesto, como podrá darse cuenta, señor, los habitantes de la aldea parecen haber ganado su confianza. Por lo que puedo decir que usted no es alguien con malas intenciones. Así que me gustaría pedirle que tome mi lugar como el líder de la aldea. Perdón. Creo que no entiende a lo que se refiere. Verá, no solo nuestro pueblo está pasando una crisis, sino que toda Irlanda también. Ese bastardo de Enrique de Inglaterra ha conquistado gran parte de nuestro país y asesinado a una gran parte de nuestra gente, así que lo ruego, señor, solo un rey demonio como usted puede juntar a todas las demás tribus en una sola y lograr una rebelión, dijo con absoluta fe en sus palabras. Por esa razón estamos agradecidos de que un rey como usted haya nacido en esta tierra y llegado a esta ciudad. El poder que emana es innegable, por eso le pido que nos ayude. Solo un rey demonio como usted puede oponerse a... cierto, ellos creían que él era originario de estas tierras, debido a su color de cabello parecido a algunos de sus habitantes. Había dejado de escuchar las palabras del hombre mientras se sumía en sus pensamientos. Si bien sabía que tenía un gran poder gracias a convertido en un asesino de dioses, realmente se sintió indeciso de ayudarlos. No es que no quisiera ayudarlos, era el hecho de que no podía darse cuenta el lujo de cambiar el ciclo de la historia. Fue sacado de sus pensamientos cuando alguien entró a la choza. Perdónenme, dijo que era algo muy urgente, que Jan dijo mientras miraba al chico que acababa de entrar. La persona frente a él era un niño entre los 8 y 10 años. Señor, tenemos problemas, varios de los guerreros que andaban fuera de la aldea han regresado y se encuentran en un gran estado de enfermedad. Se encontraba en la entrada del pueblo, varios guerreros estaban tendidos en el suelo, por sus expresiones parecía que estaban. Por favor, ayuda, dijo una persona. Se acercó hacia él y colocó su mano en el pecho del hombre. Realizó un análisis estructural para escanear la condición del hombre, al hacerlo hizo algo que lo dejó sin hablar. El hombre estaba previsto por varias maldiciones, aunque eran débiles, la cantidad las hacían realmente peligrosas, si no se emplearan rápido morirían en unas horas. Cerrando sus ojos intentó usar el poder de la vaina de Avalon dentro de él. Desde que descubrió que la vaina se había vuelto una autoridad, aprendió que sus efectos también habían cambiado. Ahora era capaz de extender su efecto de curación en un rango de unos 15 metros a la redonda. Un círculo dorado apareció debajo de él, emitiendo una luz purificadora. Los soldados se levantaron como si nada hubiera pasado. Gritos de alegría sonaron a su alrededor junto con palabras de gratitud. Luego de esto fue a preguntarle a una de las personas el origen de todo esto. La única información que había obtenido era que los soldados habían estado dentro de un bosque que se encontraba bajando al este, bajando la colina sobre la que el pueblo. Mirando el cielo, solo puedo pensar una cosa, ojalá y solo sea una coincidencia. Horas más tarde, el sol se había ocultado hace bastante tiempo, había tardado alrededor de unos 20 minutos en llegar. Había decidido ir sin avisar a nadie. No es que no quisiera ayuda, pero no quería involucrar a otras personas en este asunto. Justo cuando llegó a la entrada al bosque, las aves sacaron a revolotear por todas partes y los animales sacaron a huir del bosque. El aire se sintió saturado y sombrío, era un sentimiento familiar desagradable.
Así que realmente está aquí, esto es malo. Shiro ya sabía lo que estaba provocando esto. El único problema era que no sabía dónde estaba exactamente. No había ni una sola señal de él, pero aún así el aura que exudaba era más que suficiente para decir que estaba cerca. La noche no era un problema, había descubierto que desde que se convirtió en campeone podía ver mejor en la oscuridad. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Después de unos minutos había llegado a un claro que estaba iluminado por la luz de la luna. Escucho unos gruñidos en la oscuridad del bosque. Como pensé, una docena de lobos hechos de un barro negro emergieron debajo del suelo con la intención de matarlo. Rápidamente se abalanzaron contra la gran velocidad, sin embargo, no era nada que no pudiera enfrentar. Trazó sus espadas gemelas y los partió por la mitad de un solo movimiento. Sé que estás por aquí, dijo en un susurro. El aire a su alrededor se estaba volviendo más frío de los que era antes. De repente, los árboles a la distancia empiezan a caer, uno de los árboles salió disparado directo hacia la una gran velocidad. Dicho evento lo tomó con la guardia baja, aún así, logró esquivar a tiempo el árbol que fue lanzado en su contra. Roar. Un poderoso rugido hizo que le recorrieran escalofríos por la espalda, el sentimiento de peligro era evidente, pues había logrado sacudir los árboles a su alrededor. Una gigantesca silueta negra iba directa hacia él a una gran velocidad. Sigue el rastro. Proyectando un arco negro en su mano izquierda, Shiro adopta su postura de tiro con arco y apunta a la cosa frente a él. Rastreó la flecha más poderosa de Archer, Caladol. La espada de Fergus McRoich, el héroe del país donde se encontraba actualmente. Con la capacidad de destruir 3 montañas de golpe. En un solo segundo la espada se convirtió en una flecha y luego en un Broken Phantasm, lista para explotar al menor contacto. Tensó el arco con toda la fuerza que pudo y luego soltó la flecha. Distorsionó el espacio a su alrededor mientras viaja como un cometa azul. Sin embargo, la criatura que se acercaba no parecía importarle. La flecha explota en una luz blanquecina. Una vez la luz cegadora y el sonido ensordecedor desaparecieron, bajó los brazos que protegieron sus ojos de la luz y contempló el resultado de su ataque. No parecía haber rastro de la criatura. El sentimiento de peligro lo invadió, y de manera instintivamente esquivó un ataque que cayó del cielo. Al dispersarse el humo pudo ver al responsable del ataque. La criatura al parecer había esquivado el ataque en el último segundo con un poderoso salto para luego descender en picada y partirlo por la mitad. Parecía un hombre gigantesco, con un cuerpo musculoso con una cabeza de animal que parecía una mezcla entre un lobo, con cuernos de negros parecía una mezcla entre una cabra y un toro, tenía tatuajes tribales en sus piernas y brazos. Su cuerpo estaba rodeado en aura oscura y sus tatuajes brillaban de un color rojizo brillante. Las cadenas rotas alrededor de sus muñecas y tobillos hablaban por sí solas, era un guerrero criatura que nadie podía detener. En su mano izquierda tenía una gigantesca espada de una mano. A pesar de parecer bastante pesado, este ser pareció poder blandirla con gran facilidad. Por su mente de solo podía pensar en una cosa al ver a esta cosa. Berserker, dijo Shiro casi en un susurro. Rugidor. Un segundo rugido ensordecedor marcó el inicio de la batalla. Momentos antes, dentro del bosque, una hermosa chica de una edad alrededor de 17 y 18 años, caminaba en dirección al pueblo. Su tez era de color marrón, lo cual mostraba que no era de ascendencia europea. Vestía una túnica y abrigo blanco, ofreciendo una apariencia similar a una monja. Un objeto dorado con forma de media luna con una estrella en el centro, resaltando su aspecto como una figura sagrada. Su nombre era Aisa, era una de los 5 campeones que existían en la era moderna. Había llegado a esta época hace un tiempo gracias a su autoridad, el Corredor de las Hadas, una autoridad que le permitía viajar al pasado. Se encontró en Irlanda del siglo XVI, había visitado algunos cuantos pueblos alrededor de la isla. Como uno de los campeones más viejos de su generación, ella había visitado casi todos los rincones del mundo de la era moderna y del pasado. Disfrutaba de ayudar a la gente, había escuchado que cerca del río Shannon había un pueblo que estaba buscando la ayuda de las demás aldeas. Siempre había prestado su ayuda a quien lo necesitara, y esta vez no sería la excepción.
Se encontraba caminando por un pequeño sendero del bosque que había encontrado luego de perderse. El camino realmente era bastante largo. Jeje, qué bueno que las personas de la aldea anterior fueron tan amables de darme indicaciones al pueblo más cercano, dijo de forma melodiosa. Luego de unos minutos más puedo ver una salida bien, ya estoy cerca del próximo pueblo. Antes de que pudiera dar un paso más, un aura siniestra empezó a acumularse a los alrededores. Unos lobos que parecían estar hechos de algún tipo de líquido negro apareciendo de entre las grietas en el suelo. ¿Acaso hay un dios maligno en este bosque? Aiza pensó en algo que podría ser para protegerse. Su autoridad pasillo de las hadas no era capaz de otorgarle ningún tipo de protección, por lo que se encontraba vulnerable en esta situación. Ella podría ser más dura que una persona normal, pero no era capaz de defenderse de este tipo de situaciones. A diferencia de sus parientes asesinos de dioses, no era del tipo que podía luchar directamente con otros. Eso fue porque la mayoría de sus autoridades no estaban hechas para lastimar a los demás. Y ella no estaba bien versada en combate como los demás, pues carecía de la habilidad de combate. Su autoridad más poderosa se encontró inutilizable en estos momentos, pues no cumplió los requisitos para usar. Eso la dejó con una sola opción, aunque se resistía a usarla, su autoridad, vivir o morir, tomada de la diosa griega Perséfone. Le permitía imbuir energía vital en otros para curar todo tipo de heridas y lesiones usando vientos cálidos. Sin embargo, también era capaz de quitar la vida de unos sin piedad. El otro lado de su autoridad que podría causar problemas si se usaba en exceso, el poder de la autoridad del invierno. En lugar de un calor que cura a los demás, se transforma en un viento frío que drena la vida a su alrededor, antes de congelar todo como una tormenta de invierno. La autoridad exige que el entorno se enfríe durante al menos mediodía, aunque los lugares fríos pueden acelerar el proceso. El área donde se encuentra experimentaba un clima frío, por lo que podía usar esta parte su autoridad sin restricciones. Lo siento, pero oh hermosa doncella, te suplico que abras las terroríficas puertas del esoterismo entonando palabras de hechizo, activó su autoridad, convirtiéndose en una poderosa arma. Los vientos del norte comienzan a soplar por la zona, trayendo consigo copos de nieve de diferentes formas y tamaños. Los árboles habían sido cubiertos de nieve, el lugar parecía un bosque invernal. En respuesta a los cambios repentinos, todos los lobos comenzaron a correr hacia ella, probablemente tratando de detener lo que sea que hubiera hecho. Pero ni posiblemente se acerque a ella cuando a la mitad del camino estuvieran completamente congelados. A pesar de que los lobos estaban hechos de magia, aún podrían verse afectados por el frío. Su condición era similar a los familiares, pseudo seres vivos a los que su amo les había dado forma. Aún así, necesitaba tener cuidado. El uso imprudente de su autoridad resultaría en la activación de su forma más poderosa, lo que podría traer consecuencias. Si se tratara de una lucha directa contra un dios maligno, podría usar su autoridad descuidadamente y sin pensar, pero en esta situación lo mejor sería mantener la calma para evitar que eso sucediera. En ese mismo instante escuchó un rugido ensordecedor dentro del bosque. Al cabo de unos minutos una explosión ilumina los alrededores en una luz blanquecina. ¿Qué ha sido eso? Antes de que pudiera decir algo más, un borrón de color carmesí se había dirigido contra su pecho con la intención de perforarla. Fortuna, del susto había dado un paso hacia atrás y tropezado con la rama de un árbol. Luego de levantarse y limpiarse la tierra, contempló a unos cuantos metros frente a ella a su agresor. No podía decir muchos de él debido a que su rostro estaba cubierto por un gran sombrero con una pluma de color negro a un lado, vestía un pantalón bombacho de color negro arremangado hasta las rodillas, unas medias de color blanco y un peto de cuero cubriendo su pecho. Era alto y delgado, aún así, se notaba que estaba en forma. Su piel era pálida y a su alrededor había lo que parecía una especie de humo negro. Sobre su hombro derecho tenía reposando una lanza de color negro que parecía estar hecha de algún tipo de barro. El lancero se enderezó tomando una postura de batalla. ¿Podría ser este el dios maligno que creó aquellos lobos? Aiza pensó en tratar de resolver este conflicto de manera civilizada, con la esperanza de tratar de llegar a un entendimiento mutuo entre ellos dos. Disculpa, pero Podri, fue interrumpida por un poderoso rugido proveniente del bosque. Roar.
Para acto seguido el lancero cargó a gran velocidad en su contra. Ubicación desconocida. Habían intentado destruirlo, pero fallaron. Fue traído a este nuevo mundo. Un tonto y arrogante rey había intentado usar su poder. El tonto rey había intentado recuperar el valor del mundo. Sin embargo, el tonto murió en el intento. Él se perdió en este mundo, pero eso era lo de menos. Su objetivo y deseo estaban más que claros. Si bien aún no se encontró su máximo esplendor, solo era cuestión de tiempo para que estuviera completo. Usando el Grial como catalizador, su nacimiento era inevitable. Había sido aborrecido por toda la humanidad, pero también había sido alabado como un dios, cargando con todos los males del mundo. Nadie podría detenerlo. Este mundo perecería. Era hora de asumir el mundo en una destrucción completa. Y aquí estamos con un nuevo capítulo. Agradezco a todos los que apoyan la historia. Ahora con respecto al capítulo anterior. Primero, vi un comentario en el que me comentaban sobre la resistencia mágica de Shirou, y la verdad creo que exageré con eso, así que lo he compuesto. Si bien los campeones son conocidos por su suerte y la capacidad de desafiar el destino, solo le di Shirou suerte de rango para hacer el chiste de su mala suerte. Por eso solo le puse un más. Segundo, agregar un efecto extra a la autoridad de Avalon. Bueno, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.